Gracias que nos acompaña en esta noche del miércoles. Se me ha hecho martes todo el día, pero hoy es miércoles. Gracias. Gracias que nos acompaña en A Ocho Columnas. Tenemos un invitado de lujo. Usted lo ha pedido y aquí está con usted. Toda esta hora va a platicar, va a disipar muchas dudas que me imagino que usted como padre de familia, como los maestros, como la gente que está en los sindicatos, como están en el área educativa, querrán preguntarle al secretario de Educación, Enseñanza y Escobar, a quien voy a saludar, y después voy a saludar a los compañeros que tendré el honor de estar en esta noche con ellos. Señor secretario, gracias por la oportunidad. Primera vez que está aquí en el foro, ¿verdad? Sí, muchas gracias. La primera vez, ya nos habían invitado, pero bueno, el trabajo. No, y lo hicimos por Zoom, en la ocasión pasada. Así es. Pero ya está aquí con nosotros, secretario, en este miércoles. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Adriana Muñoz, de La Latina, qué gusto saludarte. Igualmente. De muchos años y de una gran trayectoria en Veracruz. Igualmente, Ramsés, Hugo, secretario, muchas gracias. Estamos aquí para compartir y obviamente para conocer y dar a conocer. Muchas gracias, Adriana. Y el maestro Hugo de Zurieta, que usted lo conoce muy bien, lo ve en la televisión, lo ve en los espacios vespertinos y además un honor y una gloria de esta casa televisora, multipremiado y gran periodista Hugo de Zurieta. Hugo, ¿cómo estás? Amigo, muy bien. Gracias por tus palabras. Secretario, bienvenido. Adriana, bienvenida. Y listos para platicar. Pues yo le quisiera preguntar al secretario, ¿cómo le hago para mi certificado de sexto? No, pero eso lo vamos a platicar después. A ver, secretario, para que ya no interrumpa a mis compañeros. Se hablaba de una fecha para el regreso presencial, se ha dicho que es escalonado. ¿Cómo va el asunto? Se va a regresar el 24 de mayo, va a ser por la manera presencial, por la vía mixta, por la vía de televisión, que está aquí apoyando Radio Televisión de Veracruz. ¿Qué le dicen los sindicatos? ¿Por qué no esperar hasta agosto ya para iniciar el ciclo escolar? ¿Cómo está la situación? ¿Cuándo vamos a regresar entonces? Mira, bueno, compartirte, nosotros hemos tenido experiencias muy exitosas en el estado de Veracruz con el tema de las plataformas digitales. Por ejemplo, la primera que tuvimos en la experiencia fue cuando llevamos un registro de cuántos maestras, maestros tenían contacto con sus alumnos. Al tener esta plataforma, nosotros nos dio la estadística y saber realmente cómo nos encontrábamos, dónde estábamos parados y cómo empezar con el tema de educación a distancia. Si bien, gracias a Radio y Televisión de Veracruz, a través de las plataformas que tenemos de televisión, de radio, hemos logrado llegar a lugares muy recónditos de la geografía del estado, pero también nos dio la pauta esta plataforma para mandar los cuadernillos impresos. Ya. Esto fue un primer ejercicio de esta plataforma. Esto nos puso en los primeros 5 lugares a nivel nacional de estados que tenían contacto y sobre todo en experiencias exitosas de educación a distancia. El segundo fue cuando hicimos un registro de cuántos docentes con la primera etapa de la plataforma MISEP, de cuántos adultos mayores estaban como tal registrados, los habían vacunado, ya, que eran maestros. Que es el 99.1, ya están vacunados, Sí, ¿no? no, fue cuando primero lanzamos cuántos maestros adultos mayores ya habían sido vacunados. Ya. Eso a nosotros también nos dio un panorama. En este proceso de vacunación, en la plataforma MISEP, logramos como tal que la federación, a través de un contraalmirante de la Armada de México, nos solicitaron nuestra plataforma, el algoritmo de la plataforma, para poder tener un preregistro para la vacunación en la población en general, que ya la estrenaron el 28 de abril. Voy a esto porque la plataforma que acabamos nosotros de implementar ahorita para que los maestros se registren la estrategia que van a tener, porque la estrategia va a ser por centro educativo, o sea, es decir, el compañero maestro tendrá que decir si va a regresar presencial, a distancia o mixto, pero ojo, esto es con la participación de directores y también con madres y padres de familia. El maestro tendrá que determinar con la comunidad educativa cómo va a ser su regreso y sobre todo justificar el por qué va a ser así su regreso. ¿Tentativo 24 de mayo? El 24 de mayo. Entonces, a ver, tiene que hablarle al padre de familia, hablarle a... No, a ver, maestro. el maestro, hay un enlace, el cual nosotros tenemos. En este enlace, todos los maestros ya lo tienen de dominio.
Ajá. Al tener el dominio del enlace, el maestro tiene que justificar cómo va a regresar, pero también el decirles que a nosotros nos pone como docentes siempre la presión social, porque como maestros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en mi escuela, yo regularizaba a mis alumnos que iban mal en matemáticas. Sí. Yo me quedaba más horas, ¿no? Obvio, los madres y padres de familia, cuando se dan cuenta, y luego no era yo nada más, eran otros compañeros, y la misma presión de la sociedad, sobre todo de la comunidad escolar, hizo que todos los maestros se pusieran a regularizar, porque el papá te dice, a ver, ¿por qué esos profes se quedan más horas? Pues sí, ¿Se las porque no pagan de todos, más? ¿no? Claro. No, o sea, es un tema que al final también esta presión hará a los compañeros, pues bueno, el regresar en su momento a las aulas, ¿no? Pero sí tienen que justificar el cómo estarán llevando, ¿no?, las clases, ya sea a distancia, ya sea presencial o o mixta. mixto. Es http://regresoseguro.cep.gov.mx. A ver, para que nos pongan ahí en tituladora, es http://regresoseguro.cep.gov.mx. Aquí entonces los maestros van a ver. Sí, mira, y por ejemplo, acá traigo un ejemplo, ¿no? Dice, en la plataforma se da a registrar nombre, clave de la escuela, clave del centro de trabajo, turno, tipo de organización, que es muy importante, ya sea unitaria, multigrado o completa, y el tipo de estrategia a implementar, presencial, mixta o virtual. Entonces, nosotros el 1 de junio vamos ya a tener en la plataforma y en la estadística cuántas escuelas están presenciales, cuántas están a distancia y cuántas están mixta. El 1 de junio ya tendremos todos los resultados. De las 24,000. De las 24,000. Ahora, secretario, importantísimo el tema que acabas de aclarar, porque obviamente es llamadas constantes de los padres de familia, los medios de comunicación, donde honrosamente pues somos el enlace con la autoridad como periodistas, el que ellos tendrán mano, que tendrán una decisión importante, sobre todo en materia de educación básica, que son los menores de edad, ¿no? Es la preocupación prioritaria. Uno. Y dos, el tema de las escuelas que obviamente dejaron de tener mantenimiento, que fueron saqueadas. ¿Dará tiempo, secretario, para que este 24 de mayo pues puedan estar listas en el caso de las que, ojo, Presenciales. Exactamente, vayan a ser presenciales? Fíjate, Adriana, que este es un tema muy interesante, ¿no? Yo, como secretario de Educación y como maestro, me doy siempre la tarea de visitar mínimo 8 escuelas a la semana, entre 4 y 8 semanales. De largo y ancho. Del Pánuco a Las Chuapas, ¿no? Donde ahora sí vamos viendo. Y en mi oficina tengo, tú has ido, está como tal un mapa y yo voy marcando qué municipio voy o qué localidad voy, ¿no? Pero también es el liderazgo, ¿no? O sea, esto es algo bien importante, el liderazgo de los directivos. Porque me ha tocado llegar a escuelas que la maleza está súper alta y me ha tocado escuelas que parece como si estuvieran en clases. ¿Por qué? Por el liderazgo del director. Porque el propio director se pone la camiseta y va a la escuela a chapear con madres y padres de familia. Entonces, también tiene mucho que ver en esa disposición. Bueno, en el tema también de las que fueron saqueadas, en las estrategias que incluso se planteó, era qué administrativos, qué intendentes, qué madres y padres de familia también en ese apoyo se organizaron para el cuidado de la escuela, ¿no? O sea, y sí estamos viendo cómo apoyar aquellas escuelas, las cuales fueron 49, saqueadas, y que bueno, le estamos ahí entrando. 49 de las 24,000 fueron las únicas saqueadas. Las únicas saqueadas. Ya. Sí, que la mayoría era la zona conurbada, ¿no? De Veracruz. Entonces sí, se hicieron las denuncias correspondientes. Exacto, la denuncia es muy importante porque muchos padres también se quejan vía redes sociales o en medios de comunicación, pero no acuden a la fiscalía y eso es importantísimo. Sí, de hecho, es lo que nosotros hemos estado, que esas 49 estén completamente las denuncias. Nosotros también estamos haciendo un gran esfuerzo para apoyar, pero también, mira, por ejemplo, nosotros siempre que apoyamos una escuela, y se lo decimos, ¿no? Pues se va a la cola, ¿no?
O sea, ya te tocó, no sé, este año $500,000 en baño, pisos, te vas a la cola, ¿no? La que sigue. Porque uno cuando va a ver obra, y te lo digo porque pues, yo siempre ando supervisando obras, no sé, le diste a la escuela $800,000, ¿no? Le hiciste baños, le hiciste aulas, centro de cómputo, computadoras, todo. Y llegas y te piden más, ¿no? Y entonces no hay dinero que te alcance para poder, sobre todo, subsanar las necesidades que hay en todas las escuelas, ¿no? Yo sé que sí viene de un saqueo muy grande de administraciones anteriores. El sistema educativo estaba mal en el estado de Veracruz. Tan solo cuando nosotros llegamos denunciamos más de 1,000 millones de pesos, 1,058 millones por tema de obras que dejaron inconclusas. Pero también, por ejemplo, ahora le hemos cambiado un poco el sistema, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no llego a supervisar obra, llego a la escuela y ya me dicen sus necesidades, pero yo ya sé cuánto le voy a dar, ¿no? Claro. Entonces ya digo, ya escucho a los papás, es que necesitamos esto. Digo, bueno, a ver, traigo un presupuesto de $1,000,000. Ustedes con el Comité de Participación de Padres de Familia, con el director, van a ver qué hacen con ese millón. Y de lo que me están pidiendo, lo van a ejercer ustedes, ¿no? Entonces, eso también nos ha ayudado un poquito a bajar las peticiones, ¿no? Porque obvio, hay muchas necesidades, ¿no? Pero también el saqueo fue durante muchas décadas en el estado de Veracruz. Hugo. Secretario, la educación en el país, yo diría que funge también como una cuestión muy tradicionalista. Lo acaba de decir, la unión de los familiares, de los padres de familia, son el sustento en muchas ocasiones para nutrir precisamente a los planteles escolares. Hace una semana yo platicaba con el doctor Ángel Díaz Barriga, que es un pedagogo un connotado en la cuestión de la educación en este país. Y hablaba precisamente que esta pandemia fue una sacudida para darnos a conocer cómo estaban tanto el sector salud como el sector educativo. Y mi pregunta va en relación a cuál ha sido la lección de esta pandemia en el sector educativo en Veracruz. Reconozco que ha sido usted uno de los secretarios que vaya que se ha ensuciado los zapatos para andar en comunidad y comunidad. ¿Y cuál es la realidad de Veracruz en el entorno educativo? Sabiendo que hay escuelas que a lo mejor no tienen agua y que necesitamos lavarnos las manos. Sabiendo que tal vez esto de la tecnología pues lo requieren, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos y cuál es la expectativa, secretario? Fíjate que esto que tú estás comentando es a donde también yo quería llegar. Primero que nada porque en diferentes estados, ¿no? O sea, me ha tocado mucho de empresas internacionales muy conocidas, en las cuales te hacen planteamientos, ¿no? Por ejemplo, te habla mucho del tema de las Smart Classroom, ¿no? O sea, que son las aulas inteligentes. Y que al final, por ejemplo, tú ves el monto y dices, bueno, ¿a cuántos niños puedo ayudar con este monto, no? Y que muchas veces en mucha presión, ¿no? A nosotros cuesta, digo, a ver, es que nosotros no tenemos la realidad de otros estados, ¿no? O sea, el darnos cuenta, por ejemplo, y hoy lo que tú comentas, este regreso a clases, el cual se plantea por parte del gobierno federal y nosotros por parte del gobierno del estado, corresponde al sistema rural. Porque a pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho, de los cuadernillos, de llevar la educación, ¿qué sucede cuando llevas el cuadernillo y la madre y el padre son analfabetas? No. Es ahí donde está el verdadero rezago educativo que estamos teniendo hoy en día. La mayor deserción fue en el tema de preescolar, cuando están iniciando. ¿En qué ¿no? porcentaje estamos hablando? Porque el INEGI maneja cifras terroríficas. Está muy alto. A nivel nacional fueron 9 millones de estudiantes que dejaron el ciclo escolar 2020 y 2021. ¿En Veracruz cuánto fue el porcentaje? No me aventuraría a decirte un porcentaje y en su momento vamos a dar a conocer las fechas, digo los porcentajes reales, pero también el decirles, ¿no? O sea, que sí hay, o sea, al final sí hay un tema de rezago, a pesar de los grandes esfuerzos, porque obvio la educación, pues estábamos acostumbrados que fuera de manera presencial. Es cierto. La educación a distancia nos llegó en un golpe por el tema de la pandemia, ¿no? A nivel mundial. Sin embargo, también el decirles que hoy nosotros, el regreso a clases, es porque no se tienen las mismas condiciones en la ciudad que en las regiones rurales. Y en la región rural es donde estamos teniendo una gran afectación. Entonces sí, y por ejemplo ahí no son tantos, no son escuelas multigrados, no son, por ejemplo, en una telesecundaria muy apartada,
por ejemplo, en una de Guayacocotla no es el mismo número de niños a una secundaria técnica en Jalapa. Entonces sí es necesario un regreso y también el agradecer porque muchas maestras y maestros están conscientes que esto es lo que necesitan por lo que está sucediendo con sus alumnos en las diferentes comunidades. Y hay muchos compañeros docentes muy responsables. De hecho, en las experiencias exitosas nos tocó una maestra que iba en su camioneta de batea, una estaquita ya medio chambeadona, y llevaba su pizarrón e iba puerta por puerta. El maestro que se llama El Palo que Habla, que es en la parte más alta de la montaña, que fue en la parte de las altas montañas de Coscomatepec, por ahí, este ejercicio que hacía el compañero, y que iba ahora sí que El Palo que Habla a dictar la tarea de lo que... O sea, hay unas experiencias muy grandes de compromiso de los docentes, pero sí es necesario rezar. O sea, hoy el regreso lo determinan los maestros, y los maestros tienen que decir cómo van a regresar en los diferentes lugares, en las diferentes partes. Porque luego de todo todos el quieren estado. estar en ciudades grandes y las Esa es plazas otra. tienen que irse a lugares donde los estudiantes necesitan a los mentores, ¿no? Sí, pues al final, o sea, los compromisos que nosotros tenemos con nuestros alumnos es muy grande, ¿no? Tanto en la ciudad como en la zona rural, pero también en los temas de desigualdad social es donde el docente está muy consciente que tiene que ir a la comunidad y lo ha hecho, de veras. O sea, yo he visto a las propias compañeras de preescolar que se imprimieron o sea, ellas imprimieron de su dinero las hojas para llevar los materiales, ¿no? Que de ahí nosotros fuimos retomando el empezar a mandar todos estos materiales también en preescolar, porque primero fue en primaria, y algo que nos interesaba mucho era el libro de segundo año. ¿Por qué? En segundo de primaria es cuando nosotros tenemos que ya aprender a leer. Si tú ya no, por ejemplo, el niño o niña no aprende a leer en segundo y pasa a tercero, empieza a tener rezago educativo. Sí, terrible. Entonces, el libro de lectoescritura para nosotros fue súper fundamental para que, como tal, los estudiantes en este libro se apoyaran para aprender a leer. Sin embargo, en las zonas rurales, ¿qué pasa cuando los padres no saben leer? Y eso es lo difícil y el gran reto que tenemos como maestros. Y después de preescolar, ¿cuál sería el nivel donde hubo mayor deserción? Se habló mucho ya de educación superior. No, fíjate, ahí bueno, Y bueno, yo también. te hablo con los Claro. datos que tengo que no voy a dar ahorita. Sí. pero ¿Cuál sería en el ¿sabes por qué estado no? Mira, el próximo? Te voy a comentar. Fíjate que cuando yo estaba frente a grupo años atrás, siempre me peleaba yo con mi supervisor y con mi directora, ¿no? Porque en los CTs siempre te hablaban de que como docente tú tienes que evitar la deserción escolar. Entonces, yo siempre decía, mira maestra, es que usted está en un error porque la deserción escolar, uno como docente hace el esfuerzo en el aula, pero la deserción escolar no depende del maestro. La deserción escolar depende de una política pública en educación para mantener a los estudiantes en las aulas. ¿Y cuál es esa política pública? Las becas que tenemos actualmente, ¿no? Y eso es lo que hizo que, por ejemplo, los estudiantes de educación superior y educación media superior, la beca universal, Se mantuvieron. no haya deserción. Sí hubo, pero muy poca comparado con muchos años atrás. Entonces la deserción que tuvimos, Sí. la más grande, fue en temas de preescolar. en preescolar. Eso fue. Y la gente pues no quiso ya. Es más exponer a difícil los también niños, ¿no? controlar a un Pero los niño ante un niños, monitor. Y aparte, mira, por ejemplo, Y no lo ven, yo tengo no. una hija en preescolar, ¿no? No, yo también O sea, tengo no un le hacen hijo caso. y... No, hombre. Y también, por ejemplo, como son pequeños, pues, no son distraen. Se aburren, pequeños, se y distraen. también Se te da salen. de decir, bueno, eso fue el gran problema, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya, entonces para cerrar ese capítulo, para que quede claro, con esta plataforma que usted dio, ahí los maestros van a determinar el regreso el 24 de mayo de una manera escalonada. Escalonada. Si puede ser presencial, si puede ser mixta o si puede ser en línea. A distancia, sí. ¿Qué tiempo van a tener los maestros para ese proceso? Pues ya está abierta, o sea, ¿Y tenemos de aquí termina? hasta el 24 de mayo. Ok. Y el 1 de junio ya sabría usted qué escuelas Sí, total. están funcionando ya de manera presencial. Sí, cuántas presencial, cuántas a distancia y cuántas de manera mixta. ¿Y qué le está diciendo los sindicatos? Porque yo platiqué hace algunas semanas con Mario Hernández, el secretario general de la sección 56,
y ellos querían determinar pues cuáles eran las estrategias que tenían ustedes. Sé que tienen ustedes 182 estrategias para regresar. ¿Cuál sería entonces el acercamiento con los sindicatos? ¿Qué le dicen los sindicatos? Fíjate que ahorita he tenido la oportunidad porque tengo ahí varios temas de agenda y voy a atender a los 39 que tenemos. O sea, 39 de educación de educación básica y media superior. Aparte tenemos 50 de educación superior, ¿no? Entonces sí tenemos un buen número de sindicatos, 89, 90 sindicatos aproximadamente. Pero hemos estado platicando con ellos, están en el buen ánimo. Al final, mira, lo que primero nos pedían los líderes sindicales es que todos los maestros estuvieran vacunados. Ya está el 99.1, ¿no? Y tenemos el 99.1 de maestros vacunados. Entonces, y bueno, también a nosotros la federación, Sí. En cierto momento, ¿no? Que cuando nos dicen, oye, es que vamos a regresar, ¿no? Y yo también les comentaba, ¿no? En su momento, el año pasado, se los dije a la federación, ¿cuál es lo primero que nosotros pedimos como Secretaría de Educación? Que nos vacunen a los maestros. Si nos los vacunan, regresamos, ¿no? Entonces, hoy en día me dicen, ya te vacunamos a tus maestros, ¿no? Entonces digo, bueno, en eso estamos, ¿no? Construyendo y creando las condiciones para regresar. Es decir, que 177,000 maestros ya están vacunados. 177,430. Ah, mira, se me fueron 430, pero Por también ahí. el área administrativa está Se te vacunada. da. A ver, o sea, intendencia, administrativos, secretarios, se vacunaron niñeras de escuelas públicas, particulares. Toda la comunidad educativa. Entonces ya podrían regresar presencialmente. Pero a ver, en el caso, los padres de familia tienen esta inquietud. Los niños no se han Exacto. vacunado y ya sabe que de por sí, cuando hay problemas de piojos, todos se contaminan, por decir un ejemplo. Sí. Imagínense que alguien se contagiara en el aula de COVID, un niño. Bueno, primero que nada, pues, como ustedes saben, no hay una vacuna en el mundo, ¿no? Para los niños, ¿no? Hay para adolescentes. Ya Para con adolescentes de 16 años, ¿no? Sí. Pero también, por ejemplo, en ese mismo sentido, se está llevando pues toda la logística y también el decirle, la carta no es una carta compromiso como tal y como algunos piensan que el padre se responsabilice, ¿no? En el sentido de que llegue a pasar algo, ¿no? Con alguno de los estudiantes. Sin embargo, esta es como tal en la cual te dice, ¿no? Manifiesto mi compromiso, el padre de familia, dice primero, de revisar diariamente a mi hija o mi hijo para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19, como malestar general, tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar. El otro punto, mantener a mi hija o hijo en casa en caso de presentar alguno de los síntomas anteriores. El otro punto, llevar a mi hija o hijo a recibir atención médica ante la presencia de síntomas de la enfermedad respiratoria y atender las recomendaciones del personal de salud. El otro punto, notificar a la escuela vía telefónica los resultados del diagnóstico médico. Ya. Y el último, que es promover hábitos de higiene y salud que disminuyan la propagación del virus. Y ahí firma el padre o tutor. Si ustedes se dan cuenta, no es como tal una... Me hago responsable. Responsable, no, o sea, es que nosotros como docentes, y lo tenemos muy claro, no digo que todos los papás, o sea, lo quiero dejar muy claro la porque mayoría, luego... sí. Pero hay uno que otro papá, bueno, yo ya tengo muchos años de servicio, bueno, no tanto, 13. como 13 años de servicio. Como 5, como 1, no, 13. 13. No, 13 años, sí. Y, o sea, a veces me ha tocado, ¿no? Que, por ejemplo, estaba la niña o el niño ardiendo en fiebre Sí. y no llegaba a la hora por él, ¿no? Y entonces ya cuando yo le decía a la directora, ¿sabes qué? Pues está ardiendo, hay que llevarlo a donde te llevan, no, en su casa no estaban, a la casa de la tía, pues ya me acompañaba la directora, iba yo con ella y lo íbamos a dejar. O sea, sí hay muchos Porque aparte es un riesgo que el docente salga del plantel con Sí. el niño. Y bueno, aparte, esto era sin después, la autorización, terminando el horario de clases. Ya. O sea, terminaba el horario de clases, ¿no? Y que luego, por ejemplo, no llegaban por él. No, era un problema. Entonces, sí lo quiero poner sobre la mesa porque sí hay estos casos contados en el cual, pues, muchas veces los papás Se desentienden. pues, se desentienden un poco, ¿no? Entonces, esta carta es para que ellos pues, tengan presente pues este tipo de acciones. Miren, me queda ya nada. Vamos a hacer una pausa. A ver si al regresar de la misma, por ejemplo,
El papá Memo Muñoz dice, yo a mi hijo no lo quiero llevar a la escuela. ¿Puede ser entonces un aspecto presencial o mixto? A distancia. Y a distancia. Sí, claro. Puede hacerlo a distancia. Sí, claro. Tener este ciclo escolar. Sí. Bueno, estamos hablando con el secretario Señor Ángel Escobar, es el secretario de Educación. Ahorita regresamos a 8 columnas. No nos tardamos. Está charlando frente a usted el secretario de Educación y dos extraordinarios periodistas a 8 columnas. Antes de que haga su pregunta, Hugo, nada más precisar que son 75 las escuelas que fueron, los que tuvieron este rezago, los que tuvieron esta rapiña, ¿no? 75. Sí, fíjate, son 3 en Coatzacoalcos, Ajá. 4 en Córdoba, 1 en Martínez de la Torre, 4 en Tantoyuca, 2 en Tuxpan y lo que te decía, en Veracruz fueron 51 escuelas. Que tuvieron robos y Sí. saqueos y todo esto. 75 en total. Ahora sí, Hugo. Secretario, bueno, tiene que ser muy quirúrgico, como se dice, el regreso a clases. Ese es un proceso, tiene que ser muy establecido, muy focal. Y en ese sentido, ya la escuela que diga sí, regresamos, ¿cuál va a ser la estrategia a seguir? Entiendo que los comités de las mismas escuelas tienen que plantear las medidas necesarias. ¿Cómo va a ser? Lo digo porque a lo mejor existe esa duda, ¿no? El número reducido, el uso de cubrebocas. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo, escalonado. Yo lo veo con mi hijo, o sea, en preescolar estoy seguro que va a ser el primero en intercambiar el cubrebocas. Sí, pues, Entonces, en ese sentido, ¿cómo es la estrategia? ¿Cómo será? Fíjate que, por ejemplo, la escuela, primero que nada, lo que comentas, ¿no? La activación del Comité de Participación de Salud Escolar, el registro de la estrategia como tal, cumpliendo con el protocolo de sana distancia, de Seconepase, la limpieza de las escuelas. Nosotros, desde que fue el 12 de abril, empezamos con la repartición de los kits en las 24,000 escuelas, en un gran esfuerzo por parte del gobierno del estado. Y bueno, también será escalonado y se tendrá que determinar cómo para no tener, sobre todo, grandes cantidades de estudiantes en la misma aula, y también el decirles que están prohibidos los eventos, por ejemplo, el acto cívico, Claro. son eventos que junten a multitudes, no están como tal. El caso de educación física, por ejemplo. Bueno, ahí se tendrá que revisar, pero también tendrá que la estrategia y el número de compañeros, ¿no?, que estén en contacto, ¿no? Entonces, el alumno que no quiera ir o el padre de familia que no quiera exponer, por decirlo de alguna manera, al alumno, podrán hacerlo entonces a distancia. Sí, podrá ser a distancia y tendrá que ponerse de acuerdo en este caso con su docente, Ya. con el maestro, y tendrá que determinar, ¿no? Pues al final si es presencial, si puede ser unos días presencial, que ese sería el modelo mixto, y unos días a distancia. Y también recordar, secretario, porque todo va de la mano en este contexto, ¿no? Tan puntual fue la Secretaría de Educación de Veracruz, coordinada con la SEP a nivel federal, que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cumplió con su entrega en todo este ciclo escolar y obviamente no se dejó trabajar en ningún área. Con todas sus modificaciones. Con todas de los sus libros. modificaciones y todo se entregó. Fíjate que bueno, ahí sí al agradecer a la Conalitec, pero quien se encarga de la distribución, ¿no?, es pues las madres, padres de familia, Los maestros. los maestros, o sea, la verdad, y hay un reportaje, ¿no? De hecho sacó una empresa televisiva, un reportaje del gran trabajo que es repartir, porque son 10 millones de libros que repartimos en el curso 2021. Solo en Veracruz. En Veracruz. Solo en Veracruz estamos hablando de 10 millones de libros, un gran trabajo, pero también, pues sí, ¿no? Nosotros nos apoyamos mucho en este ciclo de los comisariados ejidales, también de los agentes municipales, el agradecer también a los alcaldes de todo el estado, porque todos estaban en esa misma acción de coadyuvar y llevar los libros de texto para Y es que no es para las fácil, niñas y distribuirlo no es fácil. no. Supervisores, ATPs, Telegrafía, directores, todos. los padres de familia, ponen sus vehículos incluso. Sí. El tema es que a los planteles educativos lleguen estos libros. Así es. En caballo, en burro, como sea. Pero Sí, tiene que del llegar, ¿no? reportaje ese lo llevan en mula, algunos que también vuelven en lancha, ¿no? Porque, no, la verdad es una travesía, el llevar los libros de texto gratuito a todas las escuelas.
El diálogo que ha tenido con los maestros, por ejemplo, algunos rumores en que algunos maestros no podían con esta situación de la pandemia, de las clases a distancia, incluso se jubilaron. ¿Fue esa una realidad? Pues fíjate que no hubo tantas jubilaciones, ¿no? De hecho, por eso el tema ahorita de las plazas, de la vacancia, no fue tanta. O sea, al final siempre nosotros estamos sujetos, y es muy claro, la SEP está sujeta a la vacancia que tenga, ¿no? Ya sea por jubilación o desafortunadamente por defunción de los docentes. Pero la verdad, pues bueno, también en esta modalidad de educación a distancia no se jubilaron tantos compañeros, ¿no? Entonces, obvio, a lo mejor ahorita ya en un regreso presencial sí va a haber una desbandada de jubilaciones, y bueno, eso siempre también para los nuevos compañeros maestros que están esperando, ¿no? Ocupar un lugar en la Secretaría, que tuvieron buenos resultados y que están en lista, ¿no? de prelación para obtener una plaza. Ahora, para obtener la plaza, ¿ya no va a haber los tradicionales comisionados? No, pues es que ya se fue de director de RTV. ¿No va a haber ya comisionados? No, a ver, o sea, hoy en día el tema de UCICAM es muy claro, ¿no? Y de hecho hemos tenido muchos problemas en el sentido de que, por ejemplo, pues, lo que te planteas son muy estrictos, ¿no? Entonces está muy supervisado hoy el tema para obtener una plaza, y de igual manera pues que cumplan los perfiles, ¿no? Primero que nada, que estén titulados, que anteriormente pues era muy permisivo, ¿no? El tema en el área docente, que por ejemplo, si tenías el 75% de la carrera podías ya entrar a la clase. Ya no hay compadrazgos en las plazas. No, ya no se heredan las plazas. No, para nada. Hoy en día es diferente. Justamente en el tema, cuando inició la vacunación magisterial, vino a hacer todo este recorrido, a iniciarlo la secretaria de Educación. ¿Cuál es la impresión que se lleva de Veracruz? Porque hubo muy buenos comentarios, sobre todo en materia de organización, y no nada más por el tema de vacunación, sino en general toda la logística y todo lo que se ha hecho en la Secretaría de Educación en esos casi 3 años de gobierno en Veracruz. Fíjate que, bueno, independientemente de la organización que tuvimos por el tema de vacunación, también el decirle que otros estados vinieron a observar la estrategia que nosotros habíamos implementado, primero desde la plataforma. De ahí con el tema de la organización, por ejemplo, estuvo con nosotros Jalisco muy presente, y bueno, hubo peticiones por parte de otros estados de la plataforma que nosotros pusimos a disposición, siempre para coadyuvar con el tema magisterial, pero también le presentamos a la maestra Delfina, que por cierto yo la aprecio mucho porque bueno, ¿Ya la conoció usted, conozco ya de varios años atrás, cuando yo era diputado y ella también. Entonces le presentamos como que todo lo que estamos haciendo en materia educativa, primero que nada los programas, cómo nace en el estado de Veracruz Matemáticas para Todos. Y bueno, desafortunadamente, pues Matemáticas para Todos nació un poco previo, antes a la pandemia, pero ese fue un parteaguas para tener las plataformas y sobre todo los videos que tuvimos en red, y que nos ha servido bastante, ¿no? O sea, de ahí empieza matemáticas, de ahí español, de ahí ciencias, de ahí lenguas para todos, que también se ha grabado aquí, los programas de inglés, todo esto, ¿no? Toda la estrategia, los propios libros que hoy en día se imprimen por parte de la Secretaría, porque es muy importante decirlo, que anteriormente, por ejemplo, ¿qué es lo que hacían los gobiernos? Te compraban un libro, obvio, en el libro no nomás era el material impreso, sino iba el trabajo pedagógico, ¿no? También. Entonces ya iba incluido, y eran unos precios muy caros, estratosféricos, y eran de modelos educativos diferentes, ¿no? Hoy en día, pues, en la Secretaría, junto con maestras, maestros, frente a grupo, ATPs, pedagogos que trabajan en la propia Secretaría, hemos creado todos los materiales impresos que hasta hoy tenemos en el estado. Y con esto, de igual manera, es el talento veracruzano, el decir que pues tenemos maestros a la altura, ¿sí?, de innovación igual pedagógica, educativa, y que con ello tenemos las condiciones pues de llevar nuestros materiales, y que lo único que nos cuesta es la impresión. Nada más la impresión. Sí. Pero entonces, que quede claro, llevamos 4 semanas en semáforo verde, pero aquí en Jalapa estamos en semáforo amarillo. Por eso ha habido ese tipo de confusiones y de dudas que están
diciendo los padres de familia. Aquí estamos en amarillo, la mayoría del estado de Veracruz está en verde, pero ya los maestros están en el 99.1% vacunados. Así es. Entonces, nada más, ¿qué faltaría aquí para regresar? Nada más estar checando el portal que usted nos decía. Sí, pues más que, o sea, sobre todo es los maestros ya están registrando su estrategia y pues poniéndose de acuerdo con la sociedad, con madres, padres de familia, con toda la comunidad educativa y viendo cómo va a ser su regreso, ¿no?, en los centros escolares. Nosotros estamos para trabajar, para coadyuvar y para lograr este regreso. Reiteramos, nosotros hay lugares donde no como tal no se tienen las mismas condiciones y que es necesario regresar. Yo lo digo en general, pero siempre muy responsables de nuestras niñas y nuestros niños. Yo creo que hasta el momento en Veracruz, nuestro gobernador siempre está muy al pendiente del sistema educativo, siempre muy pendiente, y hemos sido muy responsables de decir, bueno, porque si ustedes recuerdan el año pasado, que habíamos tenido unas semanas en verde, nos decían, Sí. La federación nos dijo, ¿no? O sea, ya van a regresar. Y bueno, Es que dijimos, se esperaba, no, secretario, no. se esperaba un tercer rebrote en la Semana Mayor y afortunadamente ha ido descendiendo en un 83% los contagios del coronavirus. ¿Por qué no esperar hasta agosto, secretario, ya que se empiece el ciclo escolar? Pues primero que nada por lo que yo te comentaba, ¿no?, de las zonas rurales, que no podemos, o sea, por ejemplo, la otra vez estaba yo en Chicón, en Chicontepec, y pues me encontré en una telesecundaria unos niños que estaban en una práctica en el campo, ¿no? Estaban en clases. Obvio, pues por ejemplo, como autoridades, pues no pueden estar en clases, pero si la comunidad requería estar en clases, me ha pasado en esa parte, en el norte, me ha pasado en el sur, en los cuales los lugares más apartados, los maestros estaban como tal. Aparte llevando los materiales, pues la sociedad les pedía que fueran, ¿no? Por eso es lo que en cierto momento la federación planteaba lo de los centros educativos escolares, que era hacia como por la zona rural, que sí ya requería que estuvieran los niños, ¿no? Por el rezago y sobre todo también por la necesidad del pueblo, ¿no? Ok, pues recordar a los padres a dónde pueden, en qué plataforma pueden ellos comunicarse, y también recordarles, secretario, que a nivel salud, sector salud, es coronavirus.gov.mx, donde pueden estar viendo el estatus de su estado, de su municipio, por aquellas dudas que luego suele tener la sociedad en torno a la confusión que mencionabas bien, Ramsés, respecto a el estado está en verde, pero mi municipio está en tal estatus, y eso también confunde un poco a la ciudadanía. Entonces, darles a conocer a toda la gente qué elementos hay, qué plataformas en redes sociales, teléfonos o medios de comunicación que estamos constantemente recordando, ¿no?, todo este estatus. Bueno, ¿y el 15 de mayo qué? Digo, no ha habido clases, cierto. pero ¿qué va a pasar? ¿Qué anuncio le va a hacer a la actividad administrativa? Ahorita docente? no podía dar un anuncio, para nosotros es prioridad ahorita el tema del regreso. Lo que sí les puedo decir a los maestros es que van a tener su bono completo, asegurado, como cada año. Y muchos compañeros, ¿no?, de broma nos decían, es que nos vacunaron para que nos hagan fiesta, ¿no? Yo digo, no, pero bueno, lo decía es que el maestro es muy ocurrente, ¿no? Sí. Y somos así, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que sí es que su bono está seguro, ¿no? Perfecto, bono y las prestaciones. Y cero las fiestas. prestaciones. Eso Ahora, sí, cero ya ve que fiestas. luego hay mal pensados. A ver, ya se vacunaron a los maestros, se les va a dar el bono. ¿Se va a votar libremente? ¿Los maestros van a votar libremente? Claro, no, pues ¿Sí? ese es un derecho constitucional que tiene cada ciudadano, ¿no? No se les va a decir por acá, No, tal nunca, color, no, nada. o sea, bueno, nosotros como docentes, los que damos pues, multigrado, los que damos toda la materia, sabemos la formación cívica y ética, y que en ese mismo sentido, pues, en derecho constitucional el voto es libre y secreto, ¿no? Los chicos deportistas, ese es un tema que llamó mucho la atención. Dice el Instituto del Deporte que no van a la Olimpiada Nacional, después van los padres y dicen, oigan, ¿qué podemos hacer? Hay un diálogo, gobierno del estado responde y ahí hay una iniciativa, ¿no?, para que puedan asistir. ¿Cómo va esto? Sí, a ver, primero que nada comentarte que la plataforma fue hackeada. No. Sí, o sea, porque hubo un comunicado que salió que no iban a ir, o sea, muy mal intencionado. Hijo. Y lo digo abiertamente porque nosotros estábamos en ese análisis, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué pasa, no, con los atletas de la Olimpiada Nacional?
porque sí se moviliza un número importante de atletas. Sobre todo el ciclo que tiene Sí, que o sea, son cumplir, ¿no? 1.600, si no mal recuerdo, 1.600 atletas, son bastantes. Muchos. 1.180 o algo así. No recuerdo si 1.680 o 1.800 atletas. Está sobre ese número. Y muy malintencionado el tema de la plataforma, porque nosotros estábamos en pláticas de ver cómo iba a ser el proceso. Obvio, también tiene sus filtros, la prueba COVID que se realiza en los jóvenes, cómo llegan en el hospedaje, en el hotel, o sea, todo este proceso, pero que al final también nosotros estamos coadyuvando y apoyando pues en el tema del deporte, y siempre lo hemos hecho, ¿no? Ha habido reuniones, tengo entendido, incluso Sí. hasta capacitaciones, ¿no? Sí, capacitaciones, también la responsabilidad, ¿no?, de los atletas, las madres y padres de familia, que llevan a sus hijos. Nosotros hemos estado muy al pendiente y creando y generando todas las condiciones de participación a nivel nacional, porque imagínense, ¿no?, pues también es una reunión de muchos atletas a nivel nacional en diferentes partes del país. ¿De cuántas disciplinas estamos hablando? Ay, mira, me agarras en jaque, pero sí, si quieres, te paso el dato de cuántas disciplinas son, pero como tal, lo que sí te digo son entre 1.680 y 1.800 atletas. No, pues son bastantes, son bastantes. Ahora, se habla, y de veras agradecemos siempre el apoyo que da la Secretaría de Educación y que se ha respaldado mucho en Radio y Televisión de Veracruz. Desde el primer momento de la pandemia, cuando empezaron a grabar maestros y a los compañeros, todos nuestros compañeros técnicos, camarógrafos, que han hecho un esfuerzo inconmensurable. Y bueno, la primera clase la grabó el gobernador, que fue una clase de matemáticas. Sin embargo, hay zonas donde no llega la señal de Radio y Televisión de Veracruz. ¿Dónde o cómo se está ahí apoyando a esas comunidades? Fíjate que ahí, bueno, yo le he comentado varias veces, si no es que yo esté como cuchillito de palo, pero por ejemplo en Zongolica, ¿no? Desafortunadamente en su momento, cuando estuvo Javier Duarte, hubo un saqueo por parte del tema de la antena. Ustedes lo saben. Aquí nos quitaron 30% de... ¿Y cuánto fue de presupuesto lo que se robaron? Y que al final, por ejemplo, si tuviéramos también esa antena, a pesar de que nosotros llegamos a otros estados, ¿no? Sí, claro. O sea, llegamos a Oaxaca, llegamos a Estado de Hidalgo, México, a Tamaulipas, a Puebla, Chiapas, Potosí. Sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, También. donde nos pegó, por ejemplo, en la zona centro, ¿no? Ahí le pegó. O sea, en Zongolica, ¿no? Que, por ejemplo, ahí donde no estaba como tal, Sí, ahí llegando, el ¿no? mantenimiento de Como una tal, antena, claro. el mantenimiento de una antena. Pero, y también agradecer a todos los camarógrafos, muchas gracias a todos quienes hicieron posible, quien nos apoyó, el director de aquí de RTV, todos los que han participado para grabar los programas, porque eran bastantes a la semana. No, pues es que tenían que grabar clases, porque siguen las clases. Siguen ¿no? las clases, RTV ¿no? va a seguir con las clases. Y de hecho también, fíjate, Y también nosotros... de radio, ¿no? Sí, la de radio, nosotros se graban unas aquí y grabamos unas en la SEP, porque habilité con el equipo de la SEP una cabina de radio, entonces los grabamos ahí, ya los mandamos acá y acá los transmiten, ¿no? Pero ha sido un trabajo, en verdad, en equipo, y que sin la participación de todas y todos no hubiera sido posible. Pues es que no estamos hablando de plastilina 5, estamos hablando de clases de secundaria, de primaria y también de bachillerato, ¿no? Entonces son horas extraordinarias que, si no fuera por este gran equipo, liderados por Víctor Hugo Cisneros y también comandados por todas las áreas, pues no se podría haber hecho esto, ¿no? De hecho, ejemplo a nivel nacional. Es un ejemplo a nivel nacional y son varias horas de producción. Siempre hemos estado a la vanguardia, ¿no? Yo creo que Veracruz es pionero en el tema educativo, en el tema, por ejemplo, de lo que es telebachillerato. Y que hoy en día, de igual, retomamos estas situaciones en las cuales los maestros estamos a la vanguardia a nivel nacional, ¿no? Porque el decirte que también era el escuchar al docente, ¿no? Sí, hoy tenemos esa oportunidad de escuchar a todos y decir, a ver qué proyecto tienes, profe, ¿no? Y lo hemos estado explotando. Es que usted conoce muy bien eso, usted fue maestro de telesecundaria. Sí. Esto no se puede dimensionar, señor secretario. Esto donde estamos parados, hace 40 años, si no se hubiera cristalizado ese sueño de llevar la educación a distancia por medio de los telebachilleratos, que lo hizo Rafael Hernández Ochoa. Por eso estamos aquí, por eso existe este medio, y mire cómo ha dado resultados ahora que se necesitó por esta emergencia, ¿no? Sí, la verdad, como te digo, ¿no? El ingenio del compañero maestro y maestro es muy grande, más aquí en el estado de Veracruz. El escuchar a todos, pero también no escuchar, ¿no? Sino llevar a cabo acciones
que sean de gran calado y cambio real en el sistema educativo, ¿no? Porque fíjate que yo también era algo de lo que siempre peleaba con mi supervisor, con mi directora. No, de por sí era yo rebeldón, ¿no? Pero yo siempre decía, es que ¿saben qué? Por ejemplo, nos dan unos cursos en los CTs. O sea, yo sé que todos los temas son importantes, ¿no? Pero también, por ejemplo, los que damos todas las materias o multigrado, o sea, ¿por qué no nos dan una capacitación en lo que hacemos día a día? ¿Por qué no me evalúan, por ejemplo, cómo estoy en español, cómo estoy en matemáticas, cómo estoy en inglés? O sea, ¿qué es lo que me hace falta para ser un mejor docente, ¿no? Y que al final así empezó matemáticas para todos, ¿no? Con una evaluación de manera voluntaria, sin ser lastimosa para el maestro. Empezamos primero en telesecundaria, empezamos en secundarias generales y técnicas, ¿no? Claro. Ver cómo está el maestro, capacitarlo, porque si tú tienes buenos maestros, tienes buenos alumnos. Si tienes un maestro que domina las áreas de que él trabaja, vas a tener buenos resultados con nuestros estudiantes, ¿no? Usted tuvo COVID. ¿Cómo se ha manejado dentro de la Secretaría con los, digamos, los filtros y toda toda la parafernalia para que los trabajadores estén ahí? ¿Y cuál ha sido la coordinación? ¿Cómo está la coordinación con la Oficialía Mayor, con Ariadna Selene Aguilar? Pues bueno, mira, sí tuve COVID, la verdad estuve bien grave. Sí, pues nos dio la primicia después del mes que tuvo. 10 días hospitalizado, desafortunadamente. Pues ahí donde estábamos, ¿no? Éramos 8, solo salimos vivos 3. Lamentable. ¿Ha habido bajas en la Secretaría por casos de COVID? ¿Ha habido Sí, pero son pocos las compañeras y compañeros, afortunadamente, ¿no? Bueno, pues uno de estos fue el que nos contagió, ¿no? 39 años tenía Alfredo, ¿no? Está joven, ¿no? Prácticamente. Pero usted se la vio complicada, ¿no? 10 días. 10 días en el hospital. Pero también por decirle, ¿no? Nosotros estamos con todos los cuidados, con todo, porque al final la Secretaría pues no puede parar, ¿no? O sea, y no puedes parar en trámites que son pues básicos, ¿no? Por ejemplo, lo que es, primero que nada, el pago de los docentes, ¿no? Imagínate, tú pagas, y bueno, ahí esto que le toca a Oficialía Mayor, el tema de pagos, todo el tema administrativo, tú paras un día y no le pagas al maestro y pues va a arder Troya y Veracruz, ¿no? Entonces son de los temas que no podemos ir deteniendo, sobre todo pues todo lo que hemos hecho en innovación educativa, todos los programas, o sea, no hemos parado, ¿no? Si bien, miren, el tema de los sindicalizados, pues obvio los sindicalizados sí era así como más de no, pero todos los que estamos de confianza, que llegamos con esta nueva administración, hemos estado sacando la chamba a un gran número, ¿no? Es decirte, de 300 compañeros, sacábamos la chamba de que los que tenían que sacar 3,000, ¿no? Entonces, pero pues es el compromiso que tenemos con Veracruz y con la educación. ¿Y con la coordinación con la Oficialía Mayor cómo va? Bien, pues bueno, ella está encargada de todos los temas administrativos, ¿no? De muchos de los procesos, en el tema de cuando se da el proceso de plazas, toda esta situación. Y nosotros siempre muy al pendiente, ¿no? Muy vigilantes de todos los procesos y trabajando en equipo. ¿Y cómo van los asuntos de los del anterior, del bienio anterior, que se daban unas primas muy buenas, ¿no? Unos salarios muy buenos. ¿Cómo va ese asunto? Pues bueno, por ejemplo, también primero en la adjudicación que se habían dado de plaza, pues le dimos para atrás, ¿no? En el tema de igual la situación de lo que comentas de los bonos que se habían dado con retroactividad, los regresaron. Ya no se les dio. No, bueno, sí se les dio, pero los regresaron, ¿no? A finanzas, ¿no? Se depositó más de 6 millones de pesos que se le depositó a finanzas, los tiene finanzas, y que de igual manera corresponde a este plan de austeridad, ¿no? Que tenemos en el país. ¿Y cuántas plazas, secretario, fueron retiradas? 77. En total. ¿Hay algunos procesos todavía pendientes? Sí, tenemos varios procesos ahí que están detenidos porque, bueno, lleva tanto el proceso administrativo por parte del OIC, pero también por parte de Fiscalía, ¿no?
quienes denunciaron. ¿Y espacios educativos, empresas fantasmas? Dice que había empresas fantasmas que estaban desviando recursos en infraestructura educativa. ¿Cómo va eso? No, pues a ver, por ejemplo, fíjate que ahí yo creo que fue un tema muy, muy sonado, ¿no? Y que nosotros, pues, nuestros mejores testigos fueron los papás, ¿no? Las madres y padres de familia son los que, pues, enseñaron la escuela, lo que se ha dicho. Obvio, es que mira, cuando tú, por ejemplo, ejerces un presupuesto, ¿no? Supongamos, tú eres el presidente de la Sociedad de Padres de Familia de tal escuela, ¿no? Sí. El niño héroe, ¿no? Entonces, te llega 1 millón con el director, obvio, ¿no? Entonces, espacios educativos te pone ahí como ciertas acciones, ¿no? Claro. Que en conjunto hacen el 1 millón de pesos. En ese 1 millón, por ejemplo, hay cambios que como sociedad, como madres y padres de familia pueden hacer a ese 1 millón de pesos. Muy bien. Y entonces aquí, en lo que tú tienes impreso, dice, cambio del portón. Y entonces, si tú lo cambiaste, ese cambio de portón, por cambiarle el piso del baño, obvio que no lo vas a ver, aunque esté en la carátula, porque fue un cambio de situación que requería el centro escolar. Pues muchas gracias, secretario. Se nos termina el tiempo. Le agradezco muchísimo su presencia. ¿Regresa en otro momento? Sí, claro, ¿Platicamos? sí. Claro. ¿Regresas, Adriana? Por supuesto, claro que sí. Hugo, ¿regresa? Aquí estamos. Muchas amigo. gracias. Luego me firmo mi certificado de sexo. Aquí lo tengo. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Que le vaya bien.